¿Por qué, entre el ruido del mundo moderno, existe un país que aún respira en silencio, como si recordara algo que los demás olvidamos? Omán es ese país, entre montañas esculpidas por el tiempo y desiertos donde el viento todavía guarda los secretos del pasado. Omán se levanta como un susurro en medio de la prisa del mundo. Un país que no necesita llamar la atención porque su esencia está en lo invisible, en el respeto, en la calma, en la forma en que el tiempo fluye sin apuro. Aquí el silencio no es ausencia, es presencia. Y cada amanecer parece recordarle al mundo que todavía existen lugares donde la belleza no compite. Simplemente es. Omán no busca impresionar. Te invita a detenerte, a mirar más despacio, a escuchar. Mientras el mundo se acelera, Omán sigue respirando a su propio ritmo. Sus pueblos conservan la serenidad de quien no tiene prisa. Sus montañas guardan la memoria de los antiguos y su gente lleva el orgullo de una tierra que eligió la paz por encima de la ostentación. Este no es el Omán de los mapas ni de las guías turísticas. Es el Omán del incienso y la calma, del mar que une civilizaciones, de los oasis donde la vida persiste y de una historia que aún late bajo el sol. Entre el mar y las montañas, cuando la luz apenas comienza a tocar los acantilados, aparece Mascate, la capital de Omán. Una ciudad blanca que parece dormida, pero que guarda siglos de historia bajo su calma. Durante milenios, Mascate fue la puerta del país al mundo. Su puerto natural, protegido entre montañas, fue refugio de navegantes y comerciantes que unían la India, Persia y África. Aquí llegaban caravanas con especias, incienso y tejidos, y cada cultura dejaba algo atrás, una palabra, una costumbre, un aroma. Esa mezcla todavía se respira en el aire, en sus mercados, en los rostros de su gente, en la arquitectura que combina lo antiguo con lo nuevo. En el siglo XVI, los portugueses levantaron fortalezas que aún vigilan la bahía. Al-Jalali y Al-Mirani. Desde lo alto dominaban el Golfo de Omán y protegían las rutas comerciales del Índico. Durante casi 150 años controlaron el puerto hasta que los omaníes los expulsaron y reconstruyeron su soberanía sobre el mar. Hoy esas fortalezas no son símbolo de guerra, sino de resistencia. Testigos de una historia en la que Omán aprendió que defender su independencia no era solo cuestión de armas, sino de identidad. A los pies de esas murallas, la ciudad moderna se extiende sin romper la armonía del paisaje. No hay rascacielos que desafíen las montañas, ni avenidas que interrumpan el mar. Mascate avanza, sí, pero con respeto. Sus calles son estrechas, sus muros encalados reflejan el sol del mediodía, y el tiempo parece moverse al ritmo del llamado a la oración. En el zoco de Mutrá, el más antiguo de la capital, el olor a incienso y mirra llena el aire. Las voces no apuran, las manos comercian con paciencia, como si aquí el negocio todavía tuviera alma. Y cuando cae la tarde, el sol tiñe las montañas de cobre, el mar se vuelve espejo, y la ciudad se detiene. Solo se escucha el sonido de las mezquitas y el rumor del agua golpeando suavemente la costa. En el corazón de Mascate se levanta la gran mezquita del Sultán Qaboos, una de las obras más impresionantes del mundo islámico moderno. Construida entre 1995 y 2001, fue el sueño del sultán, un templo que uniera belleza, fe y arte en un solo espacio. Más de 300.000 toneladas de piedra arenisca dieron forma a su estructura. En su interior, una alfombra inmensa cubre el suelo, tejida a mano por más de 600 mujeres iraníes durante 4 años. Sobre ella cuelga un candelabro de cristal de 8 toneladas, hecho con cientos de miles de piezas de Swarovski. Los 5 minaretes que rodean la mezquita representan los 5 pilares del Islam: la fe en un solo Dios, la oración diaria, la caridad, el ayuno del Ramadán y la peregrinación a la Meca. Cada pilar no es solo un precepto religioso, sino una forma de equilibrio,
una guía que recuerda que la fe también es disciplina, humildad y servicio. Dentro del templo la luz entra suavemente. No hay ruido ni ostentación, solo un silencio que invita a mirar hacia adentro. La belleza no impone, acompaña. Al salir al patio, el blanco del mármol se funde con el azul del cielo, y por un momento todo parece en calma. La tierra, la luz, el alma. Mascate enseña que la modernidad no necesita romper con el pasado, que la grandeza no se mide en altura y que la paz también puede ser una forma de progreso. Desde Mascate el viaje continúa hacia el mar abierto. El horizonte se ensancha y el azul del Índico se funde con el cielo, hasta que aparecen como un espejismo las islas de Maniyat, 9 pequeñas islas de coral y roca a unos 20 kilómetros de la costa de Omán, protegidas por ley desde 1996 como reserva natural. Este archipiélago, deshabitado y silencioso, es uno de los tesoros ecológicos más importantes del país. Aquí el agua es tan clara que cada ola refleja el movimiento del sol. Bajo la superficie, un universo de vida florece. Peces de colores, tiburones inofensivos, corales intactos y las antiguas guardianas del océano, las tortugas verdes. Cada año, cientos de ellas llegan hasta estas playas para anidar, repitiendo un ciclo que comenzó hace millones de años. Las de Maniyat no son un destino de lujo. No hay hoteles, ni muelles, ni ruido. Solo el viento, el agua y el canto de las aves. Un recordatorio de cómo era el mundo antes de ser domesticado. Los buceadores que llegan hasta aquí encuentran un santuario. Un espacio donde la naturaleza no necesita exhibirse, porque simplemente está completa. En sus arrecifes se conservan especies que han desaparecido de otros mares del planeta, y por eso las islas son consideradas un laboratorio vivo para los científicos que estudian la vida marina del Golfo. Cuando cae el sol, el agua se tiñe de tonos dorados y el silencio lo cubre todo. Solo se escucha el suave oleaje golpeando las rocas. El tiempo parece suspenderse. Omán no busca asombrar con lo grandioso, conmueve con lo simple. Aquí el lujo no está en lo que se construye, sino en lo que se conserva. Las islas de Maniyat son eso, una pausa en el ruido, una promesa de pureza, un espejo donde el mundo podría mirarse y recordar lo que alguna vez fue. Desde la costa el camino vuelve hacia el interior. El azul del mar se desvanece lentamente y la arena recupera su dominio sobre el paisaje. A poco más de una hora de Mascate, entre las aldeas de Dibab y Bima, la tierra guarda una de las formaciones naturales más sorprendentes de Omán, el Pozo de Bima. A primera vista el terreno parece inmutable, roca, sol, silencio. Pero de pronto la tierra se abre. Una cavidad perfecta, de casi 40 metros de ancho, revela en su interior un espejo de agua turquesa. El contraste entre el árido desierto y el color del agua es tan fuerte que cuesta creer que sea natural. Los geólogos explican que el pozo se formó cuando una caverna subterránea colapsó hace miles de años, dejando este cráter abierto hacia el cielo. Sin embargo, la gente del lugar prefiere otra historia. Dicen que una estrella cayó del firmamento y que al tocar la tierra dejó este círculo luminoso como una huella divina. Por eso lo llaman Hawiyat Najm, que en árabe significa el pozo de la estrella. Más allá de la leyenda, el sitio transmite una calma única. Bajar por los escalones tallados en la roca es descender a un silencio distinto. El aire se enfría, el eco del viento se desvanece y solo se escucha el murmullo del agua. Los visitantes suelen sumergirse en sus aguas transparentes. Al hacerlo, tienen la sensación de flotar en un espacio suspendido entre el cielo y la tierra. Muchos dicen que, por un instante, la mente se detiene, como si el cuerpo recordara que también forma parte del paisaje. En un país donde el calor domina el horizonte, encontrar agua es casi un milagro, y Omán ha aprendido a proteger cada una de sus fuentes.
El Pozo de Bimá no es solo un sitio turístico, es una muestra del respeto con que los omaníes conviven con la naturaleza. Un recordatorio de que lo sagrado no siempre está en los templos, sino en los lugares donde la tierra respira sin prisa. A pocos kilómetros del Pozo de Bimá, entre montañas que se abren como grietas en la tierra, aparece uno de los paisajes más impresionantes de Omán, Wadi Shab. La palabra Wadi significa valle, pero aquí no se trata de un valle cualquiera. Es un desfiladero escondido entre paredes de piedra caliza, donde el desierto se interrumpe de pronto para dar paso a un oasis verde y azul. El viaje hasta Wadi Shab es una experiencia en sí misma. Para llegar hay que cruzar un pequeño canal en bote y luego caminar entre rocas, senderos y corrientes de agua. Durante el recorrido, el sonido del viento cambia por el del agua fluyendo, y el aire seco del desierto se vuelve fresco, húmedo, vivo. A medida que se avanza, el paisaje se transforma. Palmeras que crecen entre las grietas, piscinas naturales de color esmeralda y pequeñas cascadas que surgen de la nada. Todo parece oculto a propósito, como si la naturaleza hubiera querido guardar este lugar solo para los que se atreven a buscarlo. Al final del camino, una cueva oculta guarda la joya del valle. Una piscina subterránea iluminada por los rayos del sol que se filtran desde arriba. El reflejo del agua crea destellos que bailan sobre la piedra y el silencio se vuelve absoluto. Aquí no hay templos ni monumentos, solo roca, agua y luz. Pero basta estar unos minutos en ese silencio para entender por qué muchos lo llaman un lugar sagrado. Durante siglos los omaníes han valorado sus wadis como fuente de vida y encuentro. En sus orillas, las familias se reúnen, los niños juegan y los viajeros descansan después de la travesía. Wadi Shab no es solo una maravilla natural, es un recordatorio de que la belleza más profunda no siempre está en los lugares fáciles de alcanzar. A veces hay que caminar, cansarse y cruzar desiertos para encontrarla. Omán enseña eso una y otra vez, que lo esencial no se conquista, se descubre. El camino continúa hacia el sur. Las montañas van quedando atrás y, poco a poco, el verde se disuelve en tonos dorados. El horizonte se abre, inmenso, y el silencio vuelve a ser protagonista. Estamos entrando en el desierto de Wahiba, también conocido como el Sharqiya Sands, uno de los paisajes más sobrecogedores de Omán. Sus dunas se extienden por más de 180 kilómetros de largo y 80 de ancho, con arenas que cambian de color según la hora del día, del ocre al dorado, del ámbar al rojo intenso. El viento las moldea sin descanso, creando un mar sólido que nunca deja de moverse. Durante siglos, este desierto fue hogar de las tribus beduinas. Gente que aprendió a vivir donde casi nada crece, a orientarse por las estrellas y a encontrar agua en lugares donde parecía imposible. Hoy, muchos de ellos siguen habitando estas tierras, manteniendo vivas tradiciones que se remontan a miles de años. Los beduinos del desierto de Wahiba son los guardianes del pasado. Sus tiendas, hechas de lana de cabra, resisten el calor del día y el frío de la noche. Sus camellos, aún hoy, son símbolo de libertad y resistencia, y su hospitalidad es ley. Nadie atraviesa el desierto sin ser invitado a un té. El desierto para los omaníes no es vacío, es memoria, un espacio donde el alma se purifica, donde se aprende que la abundancia no está en lo que se tiene, sino en lo que se comprende. Muchos viajeros llegan hasta aquí buscando aventura, recorrer las dunas en vehículos 4x4, acampar bajo el cielo abierto, ver el amanecer desde lo alto de una colina de arena. Pero quienes se quedan un poco más descubren otra cosa, una paz que no se explica, solo se siente. Porque Wahiba no solo muestra la fuerza de la naturaleza, muestra también la del espíritu humano. La capacidad de adaptarse, de resistir, de encontrar belleza incluso en el silencio absoluto. Cuando el viaje deja atrás las dunas del Wahiba, el horizonte vuelve a llenarse de montañas y palmeras.
En el corazón del país aparece una ciudad que fue, durante siglos, el alma política y espiritual de Omán, Niswa. Fundada hace más de 1000 años, Niswa fue la antigua capital del sultanato y centro del conocimiento islámico. Aquí se reunían los imanes y sabios que gobernaban con justicia, basando sus decisiones en la fe y en el equilibrio. Su fortaleza circular, construida en el siglo XVII por el imán Sultan bin Saif al-Jarubi, fue el símbolo de esa época dorada. Desde lo alto de su torre, la ciudad entera podía verse extendida como un oasis en medio del desierto. Junto al fuerte, el zoco tradicional mantiene vivo el espíritu del antiguo comercio árabe. Entre pasillos llenos de aromas, los vendedores ofrecen dátiles, plata, cerámica y las dagas curvas llamadas khanjar, símbolo del orgullo nacional. El aire se mezcla con incienso, café y especias, y el sonido de las voces crea una melodía que no ha cambiado en siglos. Pero Niswa no es solo historia, es también ingenio. Bajo sus calles corren los antiguos canales de agua, los falaj, canales subterráneos que distribuyen el agua de los manantiales hacia los cultivos de granadas, rosas y dátiles. Este método, que tiene más de 2000 años de historia, aún se usa en todo el país y fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Los falaj son una muestra del ingenio y la cooperación humana. Cada gota se reparte con justicia entre las familias del pueblo, siguiendo reglas transmitidas por generaciones. Nadie se queda sin agua. Nadie toma más de lo necesario. Niswa enseña que el progreso no siempre está en avanzar, sino en recordar cómo empezó todo. Aquí, la fe y la sabiduría siguen siendo el pulso que mantiene viva la historia de Omán. En el norte de Omán se levanta una cordillera imponente, el Jebel Akdar, que en árabe significa la montaña verde. Y en su corazón una cima que los omaníes llaman con orgullo Jebel Shams, la montaña del sol. Con más de 3000 metros de altura es el punto más elevado del país y uno de los lugares más majestuosos de toda la península arábiga. Desde la cima se abre ante los ojos el Gran Cañón de Omán, una grieta inmensa que parece dividir la tierra en dos. Las paredes de roca descienden casi 1 kilómetro, y el viento que sopla desde el abismo lleva consigo un eco que parece venir de otro tiempo. A lo largo de sus laderas se encuentran pueblos antiguos como Al-Hamra y Misfat al-Abriyen, donde las casas de piedra se aferran a las montañas como si fueran parte de ellas. Aquí el tiempo se mueve despacio, y la vida sigue marcada por los ritmos de la naturaleza. Desde lo alto de Jebel Shams, el paisaje se extiende hasta donde la vista se pierde. Los acantilados cambian de color con la luz, del gris al dorado, del dorado al violeta. Y cuando cae la tarde, el sol toca por última vez las montañas, iluminando el cañón con un resplandor que parece fuego. Por eso la llaman la montaña del sol, porque aquí el día no solo empieza, también se despide con reverencia. En este lugar, uno comprende que Omán no necesita monumentos para mostrar su grandeza. Sus montañas, sus desiertos y sus wadis son su mejor testimonio. Y cada rincón guarda la misma enseñanza. La verdadera fuerza está en la calma. El viaje continúa hacia el sur. Kilómetros de desierto quedan atrás y el paisaje empieza a cambiar. El aire se humedece, las nubes descienden y un verde inesperado aparece sobre las colinas. Es Salalah, capital de la región de Dhofar. Aquí cada verano llega el Kharif, el monzón del suroeste, que cubre de neblina las montañas, enciende cascadas estacionales y transforma los valles en oasis. Durante siglos, esta fue la tierra del incienso. En las laderas crece el Boswellia sacra, del que brota la resina blanca que perfumó templos y palacios desde Egipto hasta Roma y Mesopotamia. A las afueras de la ciudad, las ruinas de Al-Baled recuerdan el puerto histórico, desde donde partían las caravanas y embarcaciones con uno de los tesoros más valorados de la antigüedad.
En los zocos, aún hoy, el olor del bajur y del incienso quemado llena el aire. La costa, bordeada por palmeras, mira a un mar arábigo sereno que parece cerrar el círculo del viaje. Salalah muestra otro rostro de Omán, el de una tierra que puede florecer en temporada sin perder su memoria ni su calma. Este viaje no fue solo un recorrido por paisajes, fue una forma de entender a un país que eligió la quietud cuando el mundo eligió el ruido, desde las fortalezas de Mascate hasta el silencio de las Dimaniyat, desde el pozo de Bimá y los wadis hasta el desierto de Guajiba, desde la sabiduría de Niswa hasta la altura de Jebel Shams, y al final, el verde de Salalah, perfume de un pasado que aún respira. Omán no grita su historia, la conserva, no acelera su paso, lo acompasa al viento, al agua, a la fe. Quizás por eso, al irnos, sentimos que aquí el tiempo no se pierde, se cuida, y que la paz, esa que en otros lugares parece lejana, todavía puede encontrarse en un país que aprendió a vivir sin prisa y a honrar lo esencial. Si querés seguir explorando lugares que nos recuerdan quiénes somos, acompáñame en el próximo viaje. El mapa es grande y el mundo todavía tiene mucho por decir.